Viernes de la octava de Pascua del Evangelio según San Juan. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos respondieron: «No». Él les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros 2 discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio de Juan nos presenta la 3ª aparición de Jesús resucitado a sus discípulos, en este relato de la pesca milagrosa, el cual tiene puntos de contacto con el relato de la pesca milagrosa del Evangelio de Lucas en el capítulo 5. Difieren en la ubicación. En el Evangelio de Lucas encuadra la vocación de Pedro y de los primeros discípulos, mientras que en este Evangelio, en este fragmento del Evangelio que hoy compartimos, se nos ubica como un acontecimiento pospascual. El relato de Lucas termina con el llamado a Pedro y a sus compañeros para ser pescador de hombres, y el Evangelio de Juan ilustra esa función de Pedro. Jesús se aparece nuevamente a sus discípulos después de una noche de pesca, en la cual no habían sacado nada. Al amanecer, cuando están ya regresando, amargados por el fracaso de la pesca, pueden descubrir que Jesús está en la orilla. Aquí aparece este signo del amanecer. Cuando se disipan las oscuridades, resurge la luz de Jesús y pueden reconocerlo, alejándose de las tinieblas. Jesús, que en la orilla les pide algo de comer, y ellos a la distancia responden que no tienen nada. El único que reconoce a Jesús es el discípulo amado, el que le advierte a Pedro en voz baja: «Es el Señor». Pedro, cuando oye esta indicación del discípulo amado, se tira al agua y llega a la orilla antes que sus compañeros. Y aquí viene otro gran signo que el Evangelio nos presenta. Una vez que Pedro está con Jesús en la orilla y atracan el resto de los pescadores, Jesús le dice que traigan pescados para poner sobre el fuego que él ya tenía preparado. Y es Pedro quien arrastra la red, la cual no se rompe. O sea, los otros discípulos apenas podían llevarla hasta la orilla. Y es Pedro solo quien arrastra hasta afuera del mar la red, que no se rompe.
Este signo de que es Pedro quien será el encargado de ser el pescador de hombres sobre la red de la iglesia, en la cual todos estamos invitados a participar y todos estamos invitados a ser llevados al encuentro del Señor. Y Jesús, que nuevamente estando a la orilla les parte el pan. Los versículos siguientes al Evangelio de hoy nos presentarán el diálogo de Jesús con Pedro y la reafirmación de su profesión de fe, e indicará a Pedro cuál será su misión en la iglesia. Hoy el Evangelio finaliza diciendo que partió el pan y lo mismo hizo con los pescados. Jesús que invita a sus discípulos a alimentarse, y aparece nuevamente el signo del pan, anticipo de la Eucaristía. Por eso pidamos al Señor que, disipadas las tinieblas de la oscuridad de la noche, podamos descubrir al Maestro que nos espera en la orilla y que nos invita a sentarnos con Él y a compartir su pan. Y que, al igual que Pedro, podamos reafirmar nuestra fe y que, como los discípulos, también podamos ser nosotros esos pescadores de hombres. Que podamos dar verdadero testimonio de esa fe que profesamos y que la presencia del resucitado disipe nuestras oscuridades y nos ayude a ser verdaderos testigos. Que la luz de la palabra nos siga iluminando a todos y que podamos tener una buena jornada. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana.